Ok, en esta parte de la clase sobre las misiones, estamos en la parte de la historia de las misiones, estamos en la tercera etapa, que es la era de la expansión de la misión, ¿no es cierto? La primera etapa era la etapa del Nuevo Testamento, después teníamos nosotros desde el año 300 hasta 500, después 500 hasta 1500, ahora empezamos en 1500 hasta 1800 aproximadamente. El siglo XVI puede ser señalado como el periodo, la era de los descubrimientos, un poco antes en realidad. Por ejemplo, en 1492, con Cristóbal Colón, cuando cruzó el Atlántico, desembarcó en las Bahamas, creyendo que estaba en la costa de la India. Por eso es que las islas se llamaban las Indias Occidentales o West Indies, como se dice en inglés, ¿no es cierto? Además de eso, tenemos en 1497 Vasco de Gama, que pasó por el Cabo de Buena Esperanza, llegó hasta la costa oeste de la India. Estos viajes revolucionaron por completo el pensamiento de la iglesia cristiana de esa época. Había nuevos mundos que se estaban abriendo y con la exploración del occidente también se abrió la mente y la visión de la iglesia. En 1493 el Papa Alejandro VI reconoció oficialmente los derechos de España para el comercio con las tierras al occidente del Atlántico y también dio instrucciones de que eran para llevar la fe cristiana a los pueblos que habitaban en esas islas y en el continente. Es decir, que él lo autorizó, pero como una doble misión, ¿no? Una misión comercial y una misión de la fe, ¿no? Cristiana también. Más tarde se otorgaron los derechos también comerciales a los portugueses en algunas áreas distintas, incluyendo Brasil. En ese momento la obra misionera en la India se abrió, especialmente en la parte del sur de la India. Los jesuitas entraron en esta parte de esa nación y fundaron incluso el primer seminario para la formación de misioneros en India. La iglesia en la India cayó bajo la influencia de Roma, mientras que había sido hasta ahora bajo la influencia más bien de Siria, de los sirios, de la iglesia oriental. Los jesuitas mismos habían sido fundados por Ignacio de Loyola en 1534 con el objetivo de detener el crecimiento del protestantismo. Uno de los primeros compañeros de Loyola fue Francisco Javier, quien viajó a India en 1542, no como un misionero común, sino como representante del rey de Portugal. Desde el principio, en este periodo, nosotros tenemos una mezcla entre la misión de la iglesia y la misión política, y también la misión comercial. Se juntaban las tres fuerzas acá para abrir el mundo nuevo para Europa. Y donde tenemos primeramente en la primera mención o incursión, ¿no es cierto?, de las misiones, tiene que ver con el lejano oriente, que está marcado acá en el color azul, ¿no es cierto? Dentro de esto, los portugueses habían extendido sus actividades misioneras más allá de la India ahora, y en muy breve plazo. Por ejemplo, en Malaca, el Evangelio había sido predicado en este lugar ya en 1511 y se convirtió en el centro de operaciones de los portugueses en las islas Molucas, hasta que los holandeses
se convirtieron en la potencia dominante de la región. Entonces, por un periodo, antes que llegasen los holandeses, los portugueses aprovecharon para establecer misiones en esa parte del mundo. Javier mismo ministró en ese lugar entre 1446 y 1547, cuando él se fue ya para Japón, que es el segundo país abordado por los mismos portugueses, ¿no? Los occidentales solo se sabía de Japón a través de Marco Polo. Tenían información a través de los viajes de Marco Polo, que en realidad nunca había estado ahí, que es increíble, ¿eh? Algunos marineros portugueses naufragaron ahí en el año 1542 y alguien de Japón había contactado a Javier en 1548. En 1549 Javier con sus asistentes, él llegó a Japón, siendo muy impresionado por la cultura japonesa. Javier tenía una luz en esto. Él creía que el Evangelio debía transformar lo que la cultura ya tenía, en lugar de rechazar la cultura local como si no tuviera valor. Su enfoque fue otro. Este fue un nuevo concepto en la estrategia misionera. Por 1575, más de 50.000 cristianos habían en la región de las misiones jesuitas. En 1600 habían 300.000 creyentes bautizados. Y él empezó con esta estrategia de mezclar la cultura local con la cultura europea, pero dando prioridad a lo que tenía valor de la cultura local. Que eso es interesante porque siempre ha sido una discusión en las misiones de siempre. Cuando una iglesia que está ubicada en una parte del mundo quiere extenderse haciendo misiones, siempre está la tendencia de no solamente exportar el Evangelio, sino exportar el Evangelio encima de la cultura, es decir, llevarlos los dos juntos. Y lo que tendemos a hacer es imponer la cultura y después el Evangelio, o tal vez en forma paralela, pero nosotros mezclamos tantos elementos culturales con nuestro Evangelio que pensamos que casi que tiene el mismo valor que tiene el Evangelio. Hay muchos ejemplos de esto en misiones modernas, y esto es el primer caso de un misionero portugués que veía valor en la cultura local y decía: las cosas que tienen valor hay que aprovecharlas. Y las que faltan o las que no pueden, que no tienen valor cristiano, no tienen ningún valor, esas hay que rechazarlas y reemplazarlas con elementos de la iglesia occidental. En China llegaron, aun cuando China parecía casi inaccesible, había un asentamiento portugués en Macao, en la desembocadura del río Cantón. Matteo Ricci, un italiano, se instaló en ese lugar para estudiar el idioma chino. Paso a paso se trasladó a China hasta que en 1600 entró en la capital de Pekín. Se quedó en el palacio y trabajó como relojero, arreglando relojes. Pero miren el año que estamos hablando, ¿no? Que trabajaba con elementos para marcar el tiempo. Su mayor problema era encontrar términos chinos para traducir las palabras bíblicas, pero en el momento antes de morir, logró hacer una primera traducción, ¿no es cierto?, del Evangelio del portugués al chino. Momento de su muerte,
había alrededor de 2.000 cristianos en China. Filipinas. En las Filipinas, los primeros misioneros en Filipinas parecen haber sido los monjes agustinos que llegaron en 1565, aunque los cristianos habían visitado ya en 1521. En 1579 el Papa creó el obispado en Manila bajo la autoridad de México, mostrando que las Filipinas eran consideradas como territorio español. Escuelas cristianas se formaron junto con hospitales y orfanatos en ese tiempo. Fíjense bien en los años que estamos hablando de años que viajar era complicado, ¿no? Comunicaciones muy lentas. Y estos hombres lograron levantar distintos estamentos de la misión de la iglesia en estos lugares lejanos, ¿no? Había actividad también en las Américas. Aquí estamos hablando primeramente de los años 1500 hasta 1600, está mal escrito, es 1500 hasta 1600. Los españoles y los portugueses juntos, no trabajando en colaboración, pero en el mismo tiempo, ¿no? Tenían tanta actividad en el trabajo misionero en América Central y América del Sur. El enfoque de estos dos poderes era exactamente el mismo. Primeramente, estableciendo su metodología, lo primero que hicieron fue conquistar. Esto es la primera vez que adoptan este enfoque, ¿no? No fue así en el Oriente lejano, sino que en las Américas aplicaron esta metodología. Primeramente conquistaron, después formaron un asentamiento absolutamente aparte de todo lo que era local, y finalmente llegó con la evangelización. Tenían varios problemas, sin embargo. Primeramente, a través de esta metodología, ellos entraron muy rápidamente. Por ejemplo, Cristóbal Colón descubrió las Indias Occidentales en 1492. Por 1515, que estamos hablando de un periodo de 20 años, ¿no? La ocupación de este territorio, de las Indias Occidentales y alrededores, otras islas ahí, estaba totalmente completo. O sea, en menos de 20 años dominaron ya los españoles en ese lugar. Después, en 1519, Cortés logró su primer contacto con los aztecas, y en 1521 los aztecas habían sido completamente subyugados. 2 años, nada más. 1531, Pizarro se contactó con los incas de Perú, y dentro de 5 años fue el dueño de todo Perú. O sea que fue rapidísimo con esta metodología, ¿no? Y Brasil había sido descubierto en este sentido por Cabral en 1500, en 1550. Habían estaciones de las misiones a lo largo de toda la costa de Brasil. La conquista fue rápida, pero a menudo cruel. Y esto dificultó el trabajo de la evangelización. La misma metodología les trabajaba en contra. Las consideraciones políticas habían sido puestas por encima de las consideraciones espirituales y las aspiraciones misioneras. Eso, yo no sé si ustedes vieron todos la película que se llama La Misión, que fue precisamente en torno a este trabajo, ¿no? Este periodo en Brasil,
en donde se mostraba que había mucho más interés político y económico que misionero en el asentamiento. Eran los misioneros que trataban de parar el avance militar para poder tener tiempo para evangelizar. Y no hubo una coordinación ahí entre las dos partes, ¿no? Ahora entramos en lo que son las misiones católicas romanas. Y en este periodo, 1600 a 1800, la principal característica de estos dos siglos es la organización de las misiones y en su relación con la central en Europa, es decir, que las misiones y su relación con Roma, básicamente. Hasta este momento, los reyes de Portugal y España, y las grandes órdenes religiosas de los jesuitas, franciscanos y dominicos habían tomado toda la iniciativa en la obra misionera. Este compromiso político dio mucha seguridad, pero a menudo obstaculizó el verdadero trabajo de la evangelización. A menudo había rivalidad entre las órdenes religiosas y era evidente que muy pocos países estaban participando activamente en las misiones. Básicamente seguía siendo Portugal y España, ¿no? En 1622 el Papa Gregorio XV creó la Sagrada Congregación de la Propagación de la Fe. Se recogió información sobre todas las regiones misioneras y luego formuló estrategias específicas. Esas eran, primeramente, el trabajo misionero debía ser liberado de la participación política con España y Portugal, porque como se veía que había conflicto de interés aquí, este Papa decidió separar por lo menos la parte espiritual con la parte política en este tiempo, ¿no? El segundo punto, que los obispos deben entrar en una relación más cercana con Roma. Era que, porque había mucha libertad en el mundo para formular su metodología misionera. Y esto se determinó que sería bueno tener más una relación cercana con Roma para que Roma fije las políticas para hacer las misiones. El punto 3, se debía emplear el servicio de muchos más cleros que no eran de las órdenes religiosas, es decir, que ni de los jesuitas, ni de los franciscanos, ni de los dominicos, ellos lo que querían hacer era emplear sacerdotes que eran más bien no miembros de estas órdenes religiosas en el trabajo de la misión, y posteriormente también decidieron que una buena práctica y aplicación sería que había un clero indígena que tenía que ser desarrollado. Y esto se debió a que cuando las misiones o los misioneros, cuando flaqueaban o había menos de estos misioneros disponibles, el mismo trabajo de la misión bajó considerablemente, porque dependía tanto de los sacerdotes extranjeros. Entonces ellos decidieron en este año de 1622 de formar localmente un clero indígena que podría seguir con el trabajo de la misión. Siguiendo esta reorganización, la obra misionera avanzó en casi todos los campos y con mucha rapidez, es decir, separado de los intereses políticos, y separado
principalmente también de los políticos, de los intereses comerciales. Primeramente, en la India. La India tenemos un misionero extraordinariamente efectivo, fue el italiano que se llamaba Roberto di Nobili, hasta 1656. Para ganar los hindúes adoptó costumbres locales, incluso la vestimenta de la gente local. A pesar de que fue fiel en su trabajo, después de 17 años solo habían 178 conversos al cristianismo. En China, luego de los esfuerzos de Ricci en Pekín, que mencionamos anteriormente, el trabajo fue continuado por un alemán, Johann Adam Schall de Bell, desde 1691. Él era muy respetado como astrónomo y bajo su influencia el número de bautismos aumentó rápidamente. En 1664 habían 980 bautizados en el imperio. Es decir, que desde los 30.000 que había de la época anterior, creció a este número, 255.000 cristianos en el imperio chino. Un importante retroceso se produjo en 1742, cuando el Papa Benedicto XVI decidió que no se podía adoptarse las costumbres o las culturas locales. El cristianismo debía ser practicado exactamente como en Roma. Y en 1744 se tomó una decisión similar relativa a la India. Es decir, que la metodología que se había adoptado en Asia ahora sufrió un retroceso por la decisión de este Papa. Entonces ahora tenían que vestirse igual que en Roma, actuar igual que en Roma, todas las reuniones tenían que hacerse igual que en Roma y no podrían ellos adaptar elementos de la cultura local ya más. Después, en Vietnam, el misionero pionero a Vietnam, Alejandro de Rodas, había sido destinado a Japón, pero ingresó a Vietnam del Sur. Jesuitas habían estado ahí durante 8 años, pero el aporte de este Alejandro fue su gran capacidad de dominar el idioma vietnamita. Él, sin embargo, fue expulsado en 1625, entonces entró en Vietnam del Norte en 1677. En el espacio de 3 años, este mismo bautizó 6.700 conversos. Fue expulsado de nuevo, pero volvió a entrar en Vietnam del Sur de nuevo. En 1640, en 1658 se decía que habían 300.000 cristianos en las dos partes de Vietnam. Un trabajo considerable en ese tiempo. En África, en varias ocasiones Portugal había intentado establecer asentamientos misioneros en la costa oeste de África, pero esto no ocurrió con éxito. Sin embargo, entre 1645 y 1700, los monjes capuchinos habían bautizado 600.000 personas en el Congo, Angola y las regiones circundantes. Desde 1700 en adelante hubo un promedio de 12.000 bautizados por año. En el otro lado de África, Mozambique tenía 8 estaciones misioneras en el año 1624 y en 1642 los franceses iniciaron un intento fallido por fundar una misión en la isla de Madagascar. África siempre ha estado abierto al Evangelio y en este periodo había un gran avance
la Iglesia Católica, las misiones católicas en África en ese tiempo. En Canadá, a principios del siglo XVII, esto era casi un país desconocido por todos. Misioneros jesuitas franceses llegaron por primera vez en 1632. La evangelización de Canadá y parte de Estados Unidos se vio obstaculizado por el trato cruel de los indios por los invasores europeos. Es decir, que se volvió a aplicar, aun cuando tal vez no como una visión de misión, pero lo mismo que hicieron los españoles en Sudamérica y América Central, también ocurrió en Canadá y en Estados Unidos por parte de los europeos que entraban y trataban con bastante crueldad los indios, y eso también obviamente obstaculizó la evangelización, porque el evangelio venía también de Europa, entonces la asociación complicó el tema. Y América del Sur, en este tiempo los jesuitas tenían buen éxito en Paraguay y en parte de lo que hoy es Argentina. Poco después de 1623 fundaron escuelas y varias formas de industria. No pudieron, sin embargo, capacitar a los líderes nativos, y por lo que los resultados de las misiones no eran de larga duración. La segunda mitad del siglo XVIII fue un periodo trágico y un colapso total de las misiones católicas. Esto debió principalmente al escenario político cambiante. España y Portugal perdieron su poder político y las naciones protestantes comenzaron a surgir como potencias internacionales, por ejemplo, Inglaterra, Holanda y Dinamarca. Hay que entender, nuevamente repito, hay que situarnos en los años de que estamos hablando. Estas naciones que hoy tal vez podrían calificarse como naciones ateas, eran una fuerza muy fuerte en el Nuevo Mundo como naciones cristianas. La obra misionera de la Iglesia Católica Romana se topó con serias dificultades. En 1773 el Papa Clemente XIV disuelve la Compañía de Jesús, los jesuitas. Esto significa que más de 3.000 misioneros se retiraron de los campos misioneros del Nuevo Mundo. La falta de formación de líderes indígenas llevó inevitablemente al cierre de muchas de las estaciones misioneras. La principal lección que debemos aprender de esto, que de hecho se convirtió en el principio primordial de las misiones protestantes, eran que los cristianos debían tener la Biblia en su propio idioma y en sus manos a la mayor brevedad posible. Por otra parte, que los trabajadores nativos deben superar en número la cantidad de trabajadores extranjeros o misioneros extranjeros. Y esto, aun cuando fue la experiencia de la Iglesia Católica, es finalmente lo que llegó a ser la plataforma de la misión evangélica protestante después. Tenemos también otros actores en el mundo en ese tiempo. En las clases anteriores hablamos de la expansión de la Iglesia ortodoxa entre el siglo XIX y el siglo XI, y aquí tenemos nosotros este cuadro en donde se ve desde Constantinopla hacia afuera cómo crecía la Iglesia ortodoxa. La Iglesia romana más bien se fue hacia el occidente, hacia el sur, pero la Iglesia oriental, ortodoxa, se fue más hacia el norte y hacia el oriente. Si bien estaba llevando a cabo las misiones católicas romanas en este periodo, también
hubo actividad misionera de la iglesia ortodoxa y de las iglesias protestantes. La iglesia ortodoxa no era particularmente fuerte en esta actividad, pero sí hicieron algunos avances, como nosotros vamos a ver acá en este cuadro, ¿no? Primeramente está la misión hacia Siberia oriental. Esta misión empezó en 1682, en un momento en que la esclavitud en esta área de Rusia era común y los misioneros habían llegado a ese pueblo y empezaba a bautizar mucha gente en esa zona, y su influencia entró básicamente también por estos esclavos. La misión de Siberia Oriental, empecé con Occidental, ahora vamos a ver. En la Siberia Occidental, esta actividad misionera empezó en 1700 y en el espacio de 20 años tenían 40.000 convertidos. En la misión en la China, el trabajo de la iglesia de Rusia en China era muy pequeña en comparación con las misiones católicas. Sin embargo, empezaban a trabajar en China y eran más que un puñal de conversos, no tenían más que eso, pero seguían trabajando, incluso que se nota la tenacidad de ellos. En 1785 solamente habían 35 cristianos, 35 en la iglesia de Beijing, en la iglesia ortodoxa, a cambio de lo que nosotros vimos por parte de la misión católica. La misión de entre los calmucos, que es una tribu que está en los montes Urales, vivían en la cordillera, y la iglesia ortodoxa llegó a esa tribu, y todavía en 1780 no había ninguno bautizado, ningún convertido, pero estaba ahí la presencia de la iglesia rusa oriental trabajando en esa zona. Y también tenemos nosotros la misión en la Volga. Pedro el Grande apoyó las misiones cristianas y como resultado la iglesia hizo avances considerables en esta área. Entre 1741 y 1762, es decir, 20 años, hubo 430.550 convertidos. Entonces, la iglesia tuvo más fuerza en esta área. En China no resultó mucho, ¿no? Mongolia tampoco, pero en esta parte de Rusia, apoyado por Pedro el Grande, la iglesia tuvo su mayor crecimiento, y ya habíamos hablado de la Siberia Occidental. Ahora también, mientras que la iglesia católica romana y las iglesias ortodoxas fueron evangelizando, las iglesias protestantes tuvieron poco tiempo para entrar en las misiones internacionales en este tiempo. Estaban demasiado ocupados luchando por su propia sobrevivencia. Acuérdense que tenía la fuerza de la iglesia católica en contra la iglesia romana, ¿no? Y además de protegerse contra la influencia romana, los protestantes también estaban peleando entre ellos. Estamos en tiempo de la Reforma, y la Reforma no solamente liberó una gran cantidad de personas del dominio romano, pero entre ellos siempre había problemas de convivencia. Entonces ellos dedicaban más tiempo y más recursos a eso. En este tiempo había 1 o 2 misiones de menor escala con un éxito limitado, pero las misiones protestantes en general no comienzan en serio hasta que las operaciones comerciales de los holandeses y los ingleses empiezan a crecer en el mundo nuevo.
De manera que nuevamente encontramos entre los protestantes lo mismo que ocurrió con los católicos, que encima del interés comercial agregaban el elemento de evangelización al Nuevo Mundo, y por eso nosotros encontramos en algunos lugares los principios de la misión protestante en el mundo nuevo. Y esto no solamente en las Américas, porque tendemos a pensar en las Américas, pero empezaron en Indonesia, en Ceilán, el trabajo misionero holandés. Aquí siguió el patrón de la Iglesia Católica Romana. La compañía holandesa de las Indias Orientales había abierto un seminario, el primero de ellos en Leiden, para entrenar misioneros. Eso en 1622, y a finales del siglo XVII había 100.000 cristianos protestantes en Java y 40.000 en Ambon, todas ciudades de ese lugar. También en Taiwán, Formosa, los holandeses nuevamente se hicieron cargo después del abandono de los españoles y tuvieron mucho más éxito misionero que los españoles y los católicos romanos, hasta que fueron expulsados en 1661 por los chinos. También en América del Norte, los anglicanos no tuvieron mucho éxito en la evangelización de los indios americanos, pero el presbiteriano Juan Elliot, en 1604 hasta 1690, experimentó cierto éxito reportando 3.600 convertidos. Fue seguido por otro, David Brainerd. En 1701, la Sociedad Anglicana para la Propagación del Evangelio y en el extranjero fue fundada. Su objetivo principal fue atender las necesidades de los anglicanos en América, en las Indias Occidentales. Trabajaron después entre los negros y los indios en América. Esta iniciativa llegó como 110 años después. En un principio los anglicanos no tuvieron mucho éxito en las Américas. 100 años después empezaron a mostrar más agilidad en el tema y lograron bastante más resultados. En la India, la Real Misión Danesa fue fundada bajo la influencia del rey danés Federico IV. Sus misioneros fueron los primeros misioneros no católicos para llegar a la India desde Europa. Esto en 1706. Acuérdense que en 1600 los católicos romanos habían llegado a la India y también los portugueses. Ahora en 1706, estos son los primeros misioneros no católicos para llegar a la India. Hicieron hincapié en la necesidad de la iglesia y la escuela para ir trabajando de la mano, de manera que formaron escuelas que evangelizaban. Eso era su metodología, que dio más resultado. En el 1714 el Nuevo Testamento ya había sido traducido al tamil. La iglesia anglicana tuvo un lento arranque en la India. En un principio empleaba los servicios de los misioneros alemanes, es decir, que habían alemanes que eran anglicanos, no británicos, pero anglicanos, y ellos tomaron estos alemanes para trabajar en la India. No fue sino hasta 1814 que el primer obispo fue enviado a Calcuta. Así que estamos hablando de 100 años después de la incursión de la misión protestante y 200 años después de la apertura de la India al Evangelio por medio de los
católicos romanos. En Groenlandia, el colegio misionero en Europa envió a Hans Egedal a Groenlandia en 1722. Él tuvo dificultades para dominar el idioma esquimal, pero trabajó ahí hasta 1736. Su hijo, y esto sucede muchas veces, ¿no? Su hijo, Paul, tradujo los evangelios al dialecto esquimal. En 1733 la iglesia morava envió otros misioneros a Groenlandia y trabajando en conjunto lograron bastante éxito en esta parte del mundo, ¿no? El tema de los hijos de los misioneros muchas veces, no siempre, pero muchas veces sucede que los hijos superan a los padres, ¿no? Sobre todo en lo que es cultura e idioma, y a veces también en la obra, y eso es lo que pasó acá en 1736, ¿no? Y después tenemos la Costa del Oro, que es parte de Ghana. Esto era la parte en donde de donde sacaron muchos esclavos negros. Había una explotación de esclavos y también de marfil en esta parte, y era un centro de exportación comercial y también exportación de esclavos que habían capturados en África. Los llevaron a esta isla, los prepararon para embarcarlos, para hacer cruzar, ¿no?, el Atlántico en los viajes horroríficos en los barcos que traficaban esclavos en este tiempo. En 1751, Thomas Thompson se puso a trabajar entre los negros de Ghana y él sirvió más de 50 años como misionero y también maestro de escuela. Aunque el número de los conversos era muy pequeños, él siempre estaba ahí trabajando precisamente entre los negros. Esa influencia posteriormente se nota en la misión que él había hecho, se nota en las Américas cuando llegan los esclavos. Los esclavos, los primeros no llegaron a las Américas, llegaron a Inglaterra y otros países también, en Francia, también otros países de Europa, pero finalmente cruzaron el Atlántico y llegaron también a las Américas, ¿no? Fue en esta etapa que los Estados Unidos, aunque cuando seguía siendo un campo misionero en sí mismo, en esta etapa 1700, ¿no?, Estados Unidos seguía siendo un campo misionero, pero fue también cuando la iglesia en Estados Unidos comenzó a darse cuenta de la necesidad de involucrarse activamente en las misiones, ¿no? Jonathan Edwards, una figura importantísima en Estados Unidos, llamó a la colaboración mundial de oración para las misiones. Más tarde, este mismo se convirtió en el presidente de la Universidad de Princeton y siguió con su énfasis en el tema de la misión internacional. Y con eso terminamos este periodo hasta aproximadamente 1800. De ahí vamos a seguir en la cuarta presentación en la clase virtual. Muchas gracias.